Estamos en la radio de la UBA 87.9, hablamos en 10 segundos con Nancy Montes, socióloga, investigadora, pertenece al área de educación de Flaxo, Argentina. Un tema muy interesante, vi la nota los otros días. Ahí estamos. Bueno, lo decíamos, Nancy Montes, en el otro lado de la línea. Hola Nancy, ¿cómo te va? Carlos Méndez saluda en la radio de la UBA. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Carlos. ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, lo que vimos, que la verdad me parece que lo vi, no sé si en las redes o lo vi en página, donde Nancy Montes dice: hay tópicos de la agenda educativa que suelen ser dominados por el sentido común y que por lo mismo nos obligan a ordenar ideas y revisar posiciones. La permanencia de la repitencia como norma en relación con los desempeños de los y las estudiantes es uno de ellos. Se puede afirmar que la existencia de la repitencia no contribuye a mejorar los aprendizajes. Hace ya muchos años que es regla y no ha demostrado su éxito, sino más bien sus limitaciones. Y es algo que, lo dice ella que sabe y es bueno, porque es algo que yo veo a la distancia desde mis épocas de estudiante y después de padre, que esto siempre pasaba con el fenómeno de la repitencia. Pero bueno, Nancy, ¿por qué te has abocado a esta cuestión y qué se puede hacer con este tema? A ver. Mira, la verdad es que este tema viene cuestionando mucho el modo en que la escuela promueve para los y las jóvenes otro modo de estar, ¿no es cierto? Y un modo de estar aprendiendo. Entonces, que todavía no se pueda resolver otro modo de enseñar para sortear las dificultades de algunos y algunas estudiantes es algo que devuelve la pregunta a la escuela, digamos, ¿no? También de cómo mejorar su propia propuesta, sobre todo considerando que también hay un reclamo y una demanda respecto de qué se enseña sobre los contenidos, no solo tener cómo se enseña, ¿no? Porque es algo que siempre los adolescentes, también las familias en pandemia empezaron a plantear, ¿no? Una vez que veíamos lo que sucedía en el aula, a veces propuestas interesantes y otras veces para nada, muy cuestionables, ¿no? Totalmente. Ahora te pregunto, ¿y cuál sería el parámetro? Porque, a ver, digo, uno puede tomar como objetivo de la escuela es entender qué pasó el 25 de mayo, o que los chicos entiendan lo que es un problema de regla de tres simple, o un tema que a mí me gusta, la famosa cuestión de la comprensión de texto. Entonces te pregunto, si una docente ve que la alumna o el alumno no ha alcanzado los objetivos, ¿qué es lo que se hace? Porque bueno, coincidimos que la repitencia está demostrado que no es el camino, pero ¿qué se hace para diferenciar o por lo menos para saber que ese objetivo por lo menos no está cumplido? Bueno, primero identificar qué tipo de objetivo es el que no está cumplido y luego ver por qué hay una dificultad con ese objetivo. Ahora, lo que vos señalás cuando haces referencia a algunos contenidos obliga a pensar también, ya que tenemos lo que se llama un currículum mosaico, que tiene un montón de asignaturas en secundaria y un montón de contenidos que a veces los propios docentes, las propias maestras no llegan a completar. Entonces, también este tema obliga a revisar qué se enseña, porque hay una cantidad enorme de cosas que hay que revisar. Últimamente se habla de aprendizajes prioritarios, como hay que hacer esa barrida de decir qué importa más, qué interesa más que un chico o una chica cuando termine el primario o secundario en condiciones de saber, ¿no? Y eso te hace revisar todo, la propuesta, los modos de evaluar y también cómo trabajar con las dificultades de cada estudiante, porque hay que probar otras formas, ¿no? Cuando el mismo modo no garantiza. Y perdóname, te pregunto, ¿qué pasa en el mundo con este tema? Digo, desde el famoso fenómeno de la escuela de Helsinki en Finlandia, otros modelos, ¿hay repitencia, no hay repitencia? ¿Cómo lo han reemplazado, por ejemplo? Hay países que ya eliminaron la repitencia y por otro lado también han generado instancias alternativas o paralelas en contraturno o otros grupos de docentes que acompañan a los estudiantes que tienen dificultades. Hay algunas materias que se organizan según diferentes niveles de avance. Incluso sucede en algunas escuelas nuestras. Hay distintos niveles de inglés
para estudiantes que tienen distintos avances o distintas capacidades o distintos intereses. Entonces eso hace también que cada uno pueda avanzar según sus intereses, sus posibilidades y haya distintos niveles de logro. No todos nosotros somos como muy hábiles en matemática o en inglés, entonces esos modos de graduar, que no sea necesariamente el mismo nivel para todos, ayudan a organizar otros modos de agrupar a los estudiantes también, ¿no? Ahora, me parece que con lo que vos planteás, el tema de la repitencia, aparece un fenómeno, pero junto con ese fenómeno o detrás está la otra cuestión, que es el tema de que no se aprende, más allá de que repitas o no, porque, por ejemplo, vos decís, el 26% de quienes cursaban el último año del nivel secundario, en el 2019, 26%, tenía rendimientos por debajo del nivel básico en lengua y había repetido en algún momento de su trayectoria escolar en el nivel primario o en el secundario. En el universo de estudiantes sin repitencias acumuladas, ese valor desciende al 14%, y en matemática la situación es aún más grave. Bueno, con peores números. Y digo, ¿y eso cómo se puede empezar a saldar esa diferencia o ese concepto tuyo que decís a partir de los números que en matemática la situación es cada vez más grave o aún más grave? Bueno, justo con matemáticas yo creo que hay un tema, volviendo a lo que te decía al inicio, que hay que revisar también cómo se enseña y qué se enseña, porque fíjate vos en esos gráficos, esos números que planteás, los mismos estudiantes tienen un desempeño en lengua y otro en matemática, o sea que uno no podría atribuir, digamos, alguna dificultad o de las familias de los chicos o al desinterés el mal desempeño o un desempeño bajo. ¿Hay algo que pasa en el modo en que se enseña matemáticas? Totalmente. No aprendamos. No, bueno, la aridez, esto te lo digo como alumno, la aridez es notable, efectivamente, sí. Y además me parece que, ¿sabés qué? Te dejan de lado enseguida. Además dicen no es para todos, no tenés la cabeza. Exactamente. De qué modo sí podemos ser alfabetizados en matemáticas, ¿no es cierto? Y me parece, además hay como un, una herencia, ahora, digo, seguramente lo pienso y le pongo otro nombre, pero hay como una herencia maldita en el sentido de que a mi mamá no le gustaba matemática, me ayudaba poco, yo aprendía poco, a mí aprendía menos y, digo, tampoco era yo una fuente de tranquilidad para explicarle a mis hijos. ¿Se entiende a dónde que hay como una cadena que no se corta? Claro. Hay una cadena que convirtió a las matemáticas en algo que no es para todos. Claro. Podría decir poco democrática, podríamos decir lo mismo de biología, de química. Claro. Sin embargo, hay otros modos de entrarle a esas disciplinas, ¿no? Claro. Pero con otras estrategias de trabajo, sin duda. Entonces creo que cuando te decía que el modelo de enseñanza tiene que ser revisado, también me refería a eso, ¿no? Que hay modos ya perimidos, me parece, de trabajar para enseñar de otra manera y hacer entendible, comprensible cosas que están como por fuera del radar de varios, ¿no? Sí, y a lo mejor tiene que ver lo que decís, hay que concatenarlo con este otro dato que suministrás, motivos de no asistencia al colegio en porcentaje, ¿no? El 20% te dice que no va o que no le gusta el colegio y por eso no concurre o concurre poco. Después tiene dificultades económicas, el 10%, el 9% porque quedó libre, pero del 20% es como llamativo. Me parece que en otro momento, digo, a lo mejor no teníamos margen para quejarnos, pero me parece que el no le gusta el colegio me parece que es más de ahora y por otras causas, o no es una apreciación acertada esa. Sí, bueno, desde que la escuela secundaria es obligatoria para todos y todas y se masificó, ahí entraron chicos y chicas de todos los niveles sociales, culturales. Claro. Hace muchos años no iban a la escuela secundaria todos los jóvenes de todas las familias, y había más familias que podían acompañar o tenían recursos culturales también para
acompañar esa escolaridad, y como vos decís, por ahí no se permitía ni dudar respecto de que había que ir a la escuela. Exactamente, sí, sí. Pero sí. al mismo tiempo, también en nuestra generación veíamos cosas en la escuela que no nos gustaban, o que eran incompletas, o que dialogaban poco con el mundo contemporáneo. Bueno, ahora, yo te digo una cosa, Nancy, me parece que la escuela en mi tiempo era más amigable. ¿En qué sentido? Era más contemporánea. Mi profesor escribía, o profesoras escribían con tiza en el pizarrón, y no había computación, y era el mismo mundo. Me parece que ahora, con tanta tecnología y tanta pantalla, la escuela queda como más desfasada, cosa que no pasaba antes. ¿Puede haber algo de eso? Sí, justamente es eso, sí, lo que quiero decir, que el desarrollo tecnológico hizo que esa propuesta, que en algún momento empataba con su referencia cultural, quedara desfasada, ¿no? Por eso durante la pandemia muchos docentes y estudiantes tuvieron una inmersión en el mundo digital que no la habían tenido antes. Entonces, bueno, efectivamente ahí hay más cercanía con otros modos de acceder al conocimiento o a la comunicación, ¿no? Sí, y qué importante esto que, uno puede hablar de pautas culturales o de prejuicios. Cuando vos decís, se supone que la matemática no es para todos, entonces quedan muchos afuera. Y me parece que pasa un poco también con el tema de que debería estar mucho más naturalizado que el estudio universitario es como para todos, ¿no? Y no que, tiene que ser para un grupo de elegidos. También hay una cuestión prejuiciosa, me parece, ¿no? Llegaste hasta quinto y ya está, y la universidad no es para vos porque no es para todos. Hay a veces algo de eso, me parece, ¿no? Sí, yo creo que hay, en algún momento se hizo pública esa discusión, ¿no? Claro. Sectores o personas que creen que sí. no todos tenemos, todos y todas, el mismo derecho. Sí. Pero bueno, las universidades han hecho un esfuerzo enorme también para que sea para todos, no solamente en el acceso a carreras universitarias, sino también a otros cursos de extensión, a propuestas culturales de las universidades, ¿no? Que las universidades puedan ser habitadas también para otras cuestiones, para otros modos, ¿no? De seguir formándose, porque la formación profesional, los cursos de extensión, cursos de idiomas también son modos de acercar la universidad y posibilidades de formación según los intereses de cada quien, que a veces no es necesariamente hacer una carrera, aunque eso tiene que estar desde ya habilitado y garantizado, ¿no? Nancy, una última pregunta. Por supuesto que siempre hay alumnos o alumnes que van a sobresalir y que tienen capacidad. En un curso de 30, 40 chicos siempre va a haber 3 o 4 que van a entender todo, van a comprender todo. Pero ¿vos tenés una cuota de optimismo respecto a que se puede avanzar en que el resto esté incorporado y aprendiendo, o crees que es muy difícil y que esta situación donde se aprende poco, la escuela tiene bajo nivel, los chicos no quieren ir, es como muy difícil de romper este circuito? No, yo soy optimista y creo que hay que seguir instalando eso, que hay que poder organizar de otra manera la propuesta y la posibilidad. Hay escuelas en contextos desfavorables o en ámbito rural que, aún trabajando con condiciones que no son las deseables, logran que sus estudiantes aprendan, egresen, terminen. Entonces es esa la apuesta que hay que hacer. Lo que pasa es que nuestro sistema es grande, digamos, en tamaño. Hay 11 millones de estudiantes alcanzados por la educación hoy. Entonces, lograr eso en todos y todas es un esfuerzo, pero es el que hay que hacer, ¿no es cierto? Por la niñez, por las juventudes y adolescencias, ¿no? Ahí está, Nancy Montes, especialista, y hablando de un tema que uno viene arrastrando desde hace años, y que es la cuestión de la repitencia. Nancy, muchas gracias. A vos, Carlos, gracias, buenas tardes. Chau, hasta luego.